Es el momento ahora de recibir, como cada semana, la economista, docente, investigadora, pone la mañana en camino Gabriela Mordecki. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Gabriela, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Muy entusiasmados de recibirte. Bueno, muchas gracias. Hoy, ya casi cumpliendo un año de la declaración de la pandemia en Uruguay. Nada, triste recuerdo, pero estamos y parece como que los números tampoco mejoran, al contrario, ¿no? Pero hoy vamos a hacer un poco o comentar algunos efectos, digamos, secundarios de esta pandemia, pero muy importantes y digamos, y que van a tener además consecuencias seguramente para adelante, ¿no? Que bueno, que es algo que tiene que ver con la vida de las personas, la calidad de vida de muchos uruguayos, y bueno, nos estamos refiriendo a el tema de la pobreza. Me parecía a mí interesante enfocar aquí un poco este tema me parece una polémica ahí que apareció. Exacto. No sé, en las redes, en los medios también, como consecuencia de algunas declaraciones capaz un poco infelices de algún jerarca del gobierno, y que el propio director de la oficina de estadísticas de Uruguay, que es el INE, tuvo que salir como a decir, bueno, todavía no hay cifras, estamos trabajando en eso, nada, no. Pero bueno, antes de empezar a comentar eso, me parecía como hacer como como una pausa un poco metodológica para que la gente que nos está escuchando pueda entender de qué estamos hablando, ¿no? A ver. Porque bueno, como yo comentaba ya la otra vez, la realidad está ahí, ¿no? Sin embargo, conocer la realidad no es algo lineal, porque, digamos, tenemos, ¿cómo hacemos para medirlo? Bueno, primero, en el caso de la pobreza, ¿no? Que es a lo que me voy a referir. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en cuándo una persona es pobre, sí, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay, distintos enfoques metodológicos, además, porque ¿qué quiere decir ser pobre? ¿Es simplemente ganar menos de tanto o pueden haber otras aproximaciones, como por ejemplo lo que se llama la pobreza multidimensional, que quiere decir que, bueno, no solamente miramos cuánto gana esa persona, sino también qué posibilidades tiene de acceso a, no sé, algunas cosas de confort o de educación para sus hijos o de salud o de, bueno, lo que nosotros nos planteemos que es importante para medirlo. También hay otros enfoques, por ejemplo, hay uno que es el de las capacidades, que quiere decir que lo que se mira no es solo el momento actual, sino qué capacidad tiene esa persona de en el futuro salir de la pobreza, o sea, qué cosas tiene acumuladas de digamos, estudios, de habilidades que puedan permitirle. Entonces, como ven, es un tema muy complejo, porque bueno, primero puede tener distintas aproximaciones, y segundo, nuestro problema de cómo medimos eso, ¿no? Entonces, por supuesto, las medidas siempre se realizan a través de encuestas, porque bueno, medir a toda la población de un país en todas estas características no se puede,
Y además, también otra cosa que tenemos que tener claro es que es lo importante no es tener una foto solo de un día, sino que tenemos que tener la capacidad de comparar el propio país con su pasado y también compararnos con otros países, que bueno, eso también es siempre interesante para ver sobre todo el impacto de las políticas. O sea, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Bueno, tenemos que hacer un buen diagnóstico para saber dónde estamos y qué políticas hay que hacer para poder superar la situación negativa, ¿no? Entonces, bueno... Y con relación a eso, sin que nos ocupe demasiado tiempo, esos parámetros a los que estás aludiendo y que suena sensato, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de una cosa, ¿no? Son parámetros que la academia, la comunidad internacional, la comunidad de economistas, los gobernantes, qué sé yo, los estados, las agencias de los estados, tienen posiciones únicas, unánimes, para por lo menos saber de qué estamos hablando todos a la vez. Bueno, no es que hay una posición, yo no lo pondría en ese sentido, sino como yo comentaba antes, hay distintas formas de enfocarlo de acuerdo a los datos que uno tiene. La forma más sencilla y digamos a la que se puede acceder a partir de lo que las encuestas de hogares que realizan, bueno, muchísimos países en el mundo, es mirarlo por el ingreso. Solamente esa situación y no, por ejemplo, no esto otro que yo les comentaba de la pobreza multidimensional requiere como otros procesamientos y además también requiere ponernos de acuerdo en qué otras cosas medimos para poder comparar, ¿verdad? Y ahí como que es más complicado. O sea, en general todos están de acuerdo en que cuanto, digamos, más variables uno incluye, más, digamos, fino es la medida. Sí. Sin embargo, ahí tenemos esta, digamos, ¿no? Lo que en economía se llama un trade-off, que es como, bueno, calidad versus cantidad o tenerlo mejor en el tiempo o, digamos, no otras cosas que también son buenas que, bueno, capaz que no en un momento como el actual, por ejemplo, contar con buena información de lo que está pasando para poder tomar medidas rápidas y que afecten en el sentido que queremos al problema es muy importante. Entonces, todos en general están de acuerdo en que mirarlo por el lado del ingreso nos da esta posibilidad de tener una medida bastante precisa, con una forma de mirarlo, y que nos ayuda a poder saber en qué situación estamos, ¿no? Bien. Igualmente aquí también hay como distintas medidas, porque, bueno, ¿qué ingreso es el que consideramos, donde ponemos ese límite para decir que una persona o una familia es pobre, ¿no? Entonces, bueno, en Uruguay hay unas definiciones metodológicas que, bueno, ahora no vienen al caso, digamos, entrar en esos detalles, pero en base a las cuales se define lo que se llama la línea de la pobreza, ¿no? O sea que ese concepto capaz que es bastante conocido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, es como un nivel de ingreso que se considera que se satisface, digamos, las necesidades tanto de alimentación como de vivienda, de salud, de educación, digamos, todas las cosas mínimas que se consideran para que una persona pueda tener una vida, digamos, satisfactoria. ¿Ah? Si estamos por debajo de ese umbral, entonces no las tenemos, y ese umbral es esa línea que consideramos, y ahí miramos cuántas, de acuerdo a la encuesta de hogares, ¿no? Yendo ya a lo práctico, lo que se hace es, se hace esta encuesta, que es una encuesta que se hace todos los años, y digamos, se hace todos los meses, perdón, pero para tener representatividad para esto se precisan los datos anuales,
Entonces, una vez por año se calcula la pobreza, en cómo ha evolucionado, ¿no? Es un dato en general, entonces, anual. En Uruguay, entonces, las mediciones que tenemos nos las da, como yo decía, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, Sí. que, bueno, está trabajando, y generalmente en marzo aparecen un informe con estos datos. Igualmente también hay que tener en cuenta que justamente en 2020 cambió la metodología, y pasó a ser telefónica cuando siempre era presencial, y eso puede haber afectado también los resultados, ¿no? Todavía no lo sabemos, lo están analizando, pero bueno, el dato que vamos a tener de 2020 puede tener algunos problemas además. Ya acaban de anunciar que volvieron en parte a la presencialidad de la encuesta, entonces como que bueno, fue algo como un paréntesis. Entonces, esta medida, el último dato que tenemos es 2019. Esto es un dato del promedio de todo el año. Para tener una idea de cómo, qué es este número, que capaz que lo han escuchado bastante en la prensa, de 8,8%. Exacto. La incidencia de pobreza en personas en el total del país. Para tener una idea de dónde venimos, el dato acá que yo tengo, en 2001, ahí cuando el país empezó la recesión, pero todavía no teníamos la caída fuerte, la pobreza estaba en 27%. En el 2000 llegó a su máximo en el 2003 con 41,5%, y a partir de allí comenzó a descender, llegando a pero con un descenso muy fuerte, como se ve a partir de ese pico. En 2005, por ejemplo, teníamos 37,6, pero ahí fue evolucionando, ya 2009 era de 20, ¿no? Y así llegamos a este valor, que en realidad el mínimo es 2018 con 8,1, 2019 habíamos tenido un pequeño incremento. Entonces, bueno, a partir de estos datos, hay un trabajo que se hizo, que hicieron investigadores del Instituto de Economía, que creo que ya lo habíamos mencionado, Mauricio de Rosa y Matías Brum, que ellos lo que hacen es, en base a datos de 2019, estiman, no hacen como un ejercicio de simulación con las medidas que se tomaron, la caída de la actividad y los seguros de paro y todo, ¿no? Todo bastante complejo, digamos, el ejercicio, porque tuvieron en cuenta todo, y las ayudas que da el MIDES, y todas las otras, los seguros de enfermedad, digamos, todas esas cuestiones, y estimaron para el primer semestre de 2020 que el incremento habría sido en la pobreza en alrededor de 100.000 personas, lo que son unos 3 puntos. Por encima, digamos, de este 8, llegaríamos a un 12,5, una cosa así. Sí, más o menos, ¿no? 12, por ahí. Pero bueno, eso es una estimación que se hizo junio, ¿no? Después tenemos otra mitad del año que seguramente pasaron otras cosas, y tal vez, bueno, algunas de las cosas que ellos estimaron, después en la realidad no fue exacto, porque bueno, es imposible hacer un trabajo de simulación que después coincida exacto con lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, eso todavía no lo sabemos. Lo que sí hubo es algunos números que aparecieron por ahí en declaraciones de algunos jerarcas, ¿no? La ministra de Economía volvió a mencionar estos 100.000, sí, pero el ministro de Trabajo, Mieres, habló de 140.000. Entonces, bueno, como que, nada, son eso, y él, de nuevo, citando a Boal, el director del INE, dijo, no sabemos, esos números todavía nosotros no los hemos divulgado, estamos trabajando en ello,
no podemos ni decir ni afirmar ni negar ninguna de estas cosas porque no tenemos esta información. ¿Y ese número, cuándo lo podríamos conocer? Y bueno, y en el correr de marzo seguramente va a salir este informe porque es más o menos la fecha en la que aparece. Sin embargo, lo que sí apareció es un informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, es un organismo de Naciones Unidas, cuya directora actual es Alicia Bárcena, que estuvo súper activo la CEPAL, la verdad, en esta pandemia, sacando informes, haciendo estimaciones, trabajaron la verdad en forma, ¿no? Y con charlas, uno puede entrar y están además todas las presentaciones que hizo Bárcenas, que en parte resumen, ¿no? Nos sirve porque en vez de leer todo el informe tenemos ese resumen. La verdad que hay información en todos los ámbitos, pero bueno, justamente sacaron ahora un informe sobre la pobreza, y lo que es interesante es que allí lo que aparece es como una comparación entre países. Ellos tienen una estimación distinta de una línea mucho más baja de pobreza, ¿no? Entonces imagínense si esa línea de necesidades digamos que hay que tener, ¿no? Para cubiertas en términos monetarios, como es más baja, por lo tanto la pobreza en Uruguay aparece como menor. Entiendo. En lo que es 8,8%, ahora no me acuerdo exactamente acá el número, pero es bastante menor. Sin embargo, lo interesante, ¿no? Y nos ponen comparando con otros países, y Uruguay en ese sentido tiene como una pobreza muy baja en relación a otros países del mundo, ¿no? Por suerte. O sea, confirma este dato, digamos, con otra medida. O sea, el número absoluto en realidad, entonces aquí no es lo importante, porque bueno, eso depende de las metodologías que se aplican, pero sí importa, digamos, que Uruguay está como muy bien situado. Pero ellos hacen el ejercicio de cómo evolucionó la pobreza en cada uno de esos países y qué impacto tuvo las medidas que se tomaron para poder, digamos, en parte, no sé si compensar es la palabra, pero digamos, medidas que puedan haber hecho reducir la pobreza en cuanto a lo que generó digamos la pandemia, ¿no? Sí. Entonces allí Uruguay aparece como de los países en donde menos las medidas que se tomaron impactaron, digamos, positivamente en la pobreza. Esa es un poco la conclusión, que bueno, ya nosotros en realidad esta es una medida que en Uruguay no se ha hecho, ¿no? Por eso hay algunas estimaciones como este trabajo que yo les comentaba, pero esto acá lo que hace es compararnos con otros países, y nosotros ya creo que lo habíamos comentado, en Brasil es de los países donde las medidas más impactaron en la pobreza, las medidas que se tomaron, tanto que la pobreza disminuyó con respecto al año anterior debido a estas medidas fuertes de ayuda que se tomaron en Brasil, ¿no? Por el contrario, en Uruguay, como decía, las medidas prácticamente no impactaron, no sé, en 0,1, una cosa mínima en el número de en la pobreza que hay en el país, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, no sé, nos ayudan, ¿no? A mirar dónde estamos, hacia dónde vamos, y el impacto, digamos, de la política económica, que siempre hay que mirarlo
en con respecto a los números, ¿no? Claro, Y además claro. es importante tener como una coherencia y mirarlo con respecto, ¿no?, a cómo veníamos, o sea, poder tener una evolución de un dato, no que salga un informe que diga, de acuerdo a este otro indicador que yo elaboré, en vez de 8,8, la pobreza es, no sé, 15. Bueno, pero es que es otra cosa, estamos midiendo, no es comparable, o sea, me tenés que mostrar ese mismo indicador cuánto era hace un año, hace 2, hace 3, hace 5, vemos la evolución y ahí vemos qué es lo que está pasando. Pero un número solo así, porque también han aparecido algunos estudios en ese sentido, que capaz que fueron los que generaron también otros comentarios, como el del secretario de la Presidencia, que ese también fue importante lo que él dijo. Claro, digamos, ellos hacen también un manejo político de las cuestiones. Nosotros aquí estamos simplemente dando los elementos técnicos para que la gente pueda evaluar, digamos, lo que se está diciendo, ¿no? Porque eso me parece que es importante, ¿no? Que cada uno tiene que formarse una opinión, pero en base a conocimiento informado, digamos. Exacto, exacto. O sea, si no me dicen qué es lo que están midiendo, ¿cómo yo puedo saber si es mucho o es poco? ¿No? Bueno, o sea, nada. Bueno, entonces acá te mostramos la foto del Uruguay, cómo venía, hacia dónde va, y además qué es lo que, con otra medida que en términos absolutos no es comparable, porque estamos como, lo miden de otra forma, pero sí lo hace comparable con otros países. Y entonces vemos cuál es el impacto que va a tener seguramente, o que ya tuvo, ¿no? En 2020, la pandemia en la pobreza y en la indigencia, ¿no? Que la indigencia es lo que a veces se llama la pobreza extrema, sí. Donde, no, porque yo aquí mencionaba que la línea de la pobreza incluye, digamos, alimentación, habitación, ¿no? Otra cantidad de elementos, mientras que la línea esta de la pobreza extrema o de la indigencia solamente incluye alimentación. Entonces está por debajo de esa línea los que ni siquiera tienen un ingreso, pero también es con el ingreso suficiente para cubrir la alimentación. En Uruguay ese número había caído prácticamente a 0, no sé si era 0,1, ¿no? Y bueno, pero sí, también lamentablemente habría aumentado poco, de 0,1 a 0,4, pero bueno, igual, ¿no? Son una cantidad de ciudadanos uruguayos que no tienen acceso a la alimentación. Entonces el número de personas... Sí. Y en ese contexto, ya sé que la reflexión que te pido ahora está, por supuesto, fuertemente alimentada de tu métier, de tu conocimiento de la economía, pero también está atravesada por miradas políticas. Haciendo estas salvedades, aún así te pregunto. Yo lo que advierto es, primero, no hay discusión acerca de que este último año, más allá de los datos puntuales, como decís, y las precisiones, ha sido un año que ha arrojado a decenas de miles de compatriotas nuestros por debajo del umbral de la pobreza. Esto está fuera de discusión, ¿no es cierto, Gabriela? Sí, totalmente. En ese contexto es que ahí donde surge la mirada política frente a eso. Por decirlo en forma sintética y bien simplificada. Por un lado, el gobierno y sus voceros entienden. El gobierno ha hecho grandes esfuerzos para que ese número incluso no sea peor, ¿verdad? Entonces, facilitando y haciendo determinadas inversiones en aspectos sociales, flexibilizando los seguros de desempleo, dando cierto apoyo a las ollas populares y otro sinfín de herramientas. Eso podríamos establecerlo en una esquina. Y en la otra esquina están los que dicen que el gobierno ha hecho esfuerzos y ha aplicado herramientas, pero que son a todas luces insuficientes y que de haber hecho más
es decir, de haber hecho más esfuerzo y aplicado más herramientas, el número de compatriotas pobres, el número de compatriotas que cayeron bajo el nivel de pobreza en el último año hubiera sido menor. El número de compatriotas que necesita comer, alimentarse en ollas populares hubiese sido menor. Si tuviéramos estas dos lógicas, estas dos miradas como están enfrentadas una a la otra, tú, ¿qué dirías a propósito de estas dos miradas, de estos dos relatos? Sí, bueno, digamos que, como yo lo comenté en otras oportunidades, cada gobierno, digamos, porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra, ¿no? El país lo tenemos siempre. Sin embargo, ¿quién está en el gobierno? Los uruguayos que eligieron para que estuviera al frente del gobierno, tiene unos objetivos y, digamos, qué indicadores mira con más atención. Y como yo comentaba, todos no se pueden alcanzar al mismo tiempo, inclusive alcanzar uno a veces es en detrimento de empeorar otros, ¿no? En este caso, creo que entramos en esta lógica, porque este gobierno que comenzó ahora, ya hizo un año, expresó siempre como uno de sus principales objetivos el disminuir el gasto público y disminuir el déficit fiscal, el endeudamiento, digamos. Estas variables eran las que al gobierno más le preocupaban. Y entonces eso está reñido con gastar más, claro, ¿no? Porque su objetivo es gastar menos, ¿no? Entonces, lo que dijeron, ¿no?, que fue lo que expuso la ministra de Economía, es bueno, sí, abrimos este fondo coronavirus, algo más gastamos ahí, pero disminuimos gasto en otro lado, para poder compensar y que el déficit no aumentara todavía más. Entonces, es evidente que lo que ellos trataron de hacer fue minimizar el aumento del gasto. Uno lo ve muy bien en cuando mira, ¿no?, la apertura que también se presentó en ese momento sobre que entró en el fondo coronavirus, donde, bueno, el principal gasto fue el seguro de paro, que, bueno, ese es un mecanismo que es cierto, se flexibilizó, se prorrogó en gran medida y muchos uruguayos pudieron mantener un ingreso, aunque es de la mitad, ¿verdad?, de su ingreso formal, porque también el seguro de paro también fue uno de los elementos que hizo aumentar la pobreza. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque la gente pasa a ganar la mitad. Sí, claro. Sí, y una cosa es la mitad de 300.000 y otra cosa es la mitad de 25.000, ¿no? Claro, porque además el mínimo que tiene es muy, muy bajo. Creo que 5.000 y pico era el año pasado, ¿no? Porque también una de las propuestas que hubo es: pongamos un tope mínimo en un salario mínimo, para que la gente que gana 20.000 o 25.000, cuando le hacen la mitad, no caiga, no tenga un ingreso que sea como tan bajo, ¿no? Porque además hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los sectores más golpeados fue el comercio y la parte, sobre todo, restaurantes y hoteles, ¿no?, donde hay gran parte del salario que está explicado por las propinas, y eso no entra en el salario, ¿no? Es algo que es un extra que reciben los trabajadores. Muchas veces es incluso tan importante como el propio salario base que tiene. Y bueno, al entrar en seguro de paro, es solo sobre la mitad de lo que le pagan en la base, ¿no? Entonces, sí, termina siendo el seguro de desempleo en realidad la cuarta parte de los ingresos, ¿no? Exacto. Entonces, como que o sea, fue un apoyo importante, es cierto, mantuvo a la gente. Además, otra cosa importante, y eso sí el gobierno lo hizo, fue mantenerlos en el sistema de salud, porque uno tiene ahora, ¿no?, con el sistema del FONASA, uno tiene derecho a la salud en una mutualista,
sí tiene un trabajo. Si no, digamos, tiene que atenderse en ACE y el impacto sobre ACE hubiera sido muy grande. Esto también, además, en parte lo hicieron para mantener a las mutualistas, donde les siguieron pagando las cápitas, digamos, de estos otros trabajadores que estaban en seguro de paro. Inclusive algunos se mantuvieron, ¿no? Salió un decreto donde incluso se prorrogó para los que perdieron el trabajo, como por unos cuantos meses, el acceso a la misma mutualista donde se atendía, ¿no? Esto a pesar de todo, mostró además la fortaleza de otra reforma importantísima que se hizo en Uruguay, que fue la reforma de la salud, ¿no? Sí. Que ¿no? Hoy además estamos viendo cómo el proceso de vacunación está siendo tan ágil, con un sistema súper complementado entre salud pública y salud privada, donde vemos que en muchos países esto está siendo una traba de avance de la vacunación, y Uruguay en eso tiene digamos, un activo importante. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Este es digamos, es un elemento que nos muestra, ¿verdad?, que si bien en algunos aspectos Uruguay mantiene digamos, una calidad en los servicios que por supuesto es para toda la población sin distinción, lo cual es algo súper importante. Sí. El tema de los ingresos personales es un tema crítico, porque además tú mencionabas las ollas populares. Las ollas populares son una muestra de solidaridad entre los uruguayos, es una cosa fantástica, pero ojalá que no se prestara, que nadie tenga que ir. Eso no es parte del ingreso de las personas, eso no mejora digamos, hace que, bueno, puedas tener un plato caliente, no, y no tengas que salir, no sé, a buscar en la basura, o en donde la gente consigue los alimentos, ¿no? Es terrible hablar así, pero es que esa es la realidad. Y el pueblo uruguayo, por suerte, ha sido muy, muy solidario. Pero perdón que insista, Gaby, y tenés todo el derecho a mandarme al óvol, porque puedo entender. No. Desde ese lugar, justamente el lugar que estás narrando, ¿no? Y más allá de, los acabas de enumerar, los esfuerzos objetivos que ha hecho el Estado, propiciados por el gobierno, incluso en alguna medida contradiciendo el paradigma con el cual accedió al mismo, señalando que iba a intentar bajar el déficit, cosa que obviamente no logró el año pasado, porque no era el momento ni mucho menos para hacerlo, ¿verdad? La pregunta es, si el gobierno hubiese gastado más, entonces provocando un mayor déficit fiscal, entonces provocando, o para algunos una mayor carga impositiva, o provocando incluso un aumento potencial de nuestra deuda. Yo lo grosereo, profe. En todo caso, si eso hubiese ocurrido, ese esfuerzo suplementario que algunos analistas lo enmarcan en un punto del PBI, yo la verdad que no sé si eso es adecuado, es demasiado corto o es demasiado mucho. ¿Eso hubiese bastado o contribuido fuertemente para que no tantos miles de uruguayos hubiesen caído en la pobreza, para que cientos y cientos de familias no tengan que comer fideos servidos en un tupper? ¿Eso hubiera sido posible? Sí, totalmente. Y ahora la otra, doctora, y otra vez... No, doctora, por favor, no me digas doctora, por favor. Profe, ahora la otra, profe. Si eso hubiese ocurrido, hubiésemos puesto al Uruguay con una fragilidad macroeconómica de tal envergadura que pone en riesgo justamente
pone en riesgo la sustentabilidad económica de la República y por ende la de sus ciudadanos? Dicho de otra manera, yo ahora evito, aumentando impuestos o generando más deuda, gastando más, ahora evito que decenas de miles caigan en la pobreza. Pero si lo hago, resulta que dentro de 6 meses, 1 año o 5 años, en lugar de decenas de miles, va a ir 200.000, 300.000, 400.000 a la pobreza, como por allí se sugiere. ¿Es probable eso? ¿Tiene anclaje teórico, técnico esa síntesis? Sí, claro, claramente lo que decís es así. Yo capaz que no me refería a este punto, ¿verdad?, particular, pero justamente yo como comentaba, el gobierno priorizó gastar menos en vez de gastar más, por lo tanto los efectos de esa decisión van a ser, vamos a tener más pobres en vez de que, digamos, o sea, deberíamos no tener nada de pobres, eso sería lo ideal, pero bueno, siempre el ideal es algo que se nos corre, ¿no? En un año de pandemia, además, bueno, es más difícil pensar en eso, pero no tendrían que haberse descuidado este frente en el cual, como yo comentaba antes, se ganó tanto en los últimos años. Lo que pasa es que es muy frágil porque hay también hay algunos estudios que muestran que más allá de que la pobreza está en ese nivel, hay como un umbral de gente que está muy próxima y que que tiene un empleo como más inestable, y que eso hace que rápidamente puedan caer en la pobreza, ¿no? Entonces, si se hubieran tomado medidas de ayuda mucho más fuertes, por supuesto, o sea, yo daba el ejemplo de Brasil, que desde el punto de vista de la pandemia, por supuesto que no es un ejemplo, porque fue horrible, están en un momento espantoso, ¿verdad? Y eso es trágico, ¿verdad? En ese frente, Brasil hizo todo mal, sí. Pero en el término de ayudas económicas, increíblemente, ¿no? Y ahora están por aprobar un nuevo paquete mucho más reducido, pero igual, ¿no? Una ayuda hizo que, como yo decía, la pobreza disminuyera. Claro, ¿cuál es la contracara? Sí, el déficit fiscal aumentó. Claro, aumentó mucho. O sea que, en medio de la pobreza, en el Brasil gobernado por la derecha, ¿bajó la pobreza en medio de la pandemia? Sí, es increíble. Pero bueno, eso también tiene que ver con cómo funciona la política en Brasil, donde es el Congreso, ¿verdad?, el Parlamento, el que tiene muchísima autonomía, donde el presidente no tiene mayoría, no tiene ni partido político, Bolsonaro, y aquí los estados son muy fuertes. Pero entonces, pará, porque me estás dando una revelación, porque escuchamos explícita o implícitamente argumentos de este tipo. Sacando el argumento dice así, bueno, no nos podemos comparar con Francia, con Alemania, porque son economías tan fuertes, tan sólidas, que ellos sí pueden evitar que caigan sus ciudadanos a la pobreza en el medio de la pandemia. Sin embargo, a países más a nuestra escala, en el sentido de fragilidades, es inevitable que en medio de la crisis sanitaria la gente caiga en la pobreza. Vos me estás diciendo que en el Brasil no solo no ocurrió eso, sino que lo contrario, menos pobres hay ahora. Sí, aparente, o por lo menos es lo que ya era algo que se comentaba, no hay datos oficiales de Brasil, pero este informe de la CEPAL que yo comentaba recoge justamente eso, porque bueno, se aprobó un ingreso, o sea, hubo un aporte muy importante a más de 65 millones de brasileños el año pasado, y este año se aprobó algo de menor monto y creo que algo así como 30 millones. Igual creo que todavía el presidente tiene que rubricarlo, pero claro, una vez que el Parlamento lo aprueba, que lo vete el presidente, es como no sucedió la otra vez, ni siquiera su ultra liberal ministro de Economía, bueno, tuvo que cumplirlo. Y bueno, esto lo que hace es
O sea, ¿no? Porque ¿cuál es el contraargumento? Es decir, bueno, gastamos ahora, pero nos tenemos que endeudar para eso, sí. ¿no es cierto? Y esto lo van a pagar las generaciones futuras. Entonces, el argumento es decir, bueno, pero si no lo hacemos, es que las generaciones futuras no van a tener las posibilidades de generar ingreso ni ningún otro, porque el país no va a tener como un agujero en este año que va a hacer que toda una parte de se genera como además muchísima desigualdad, porque justamente quienes caen en la pobreza y quienes además después estaban más arriba y también se acercan, ¿no? Porque tenemos que considerar una franja importante de la población que, como yo decía, está cerca de esta y además tiene, digamos, informalidad en parte o en totalidad de su trabajo, etcétera. Entonces, o sea, ¿cómo contenemos que esto no suceda? Bueno, apoyando, poniendo una red de contención. Bueno, en algún momento se usó esta cuestión para que la gente no caiga, ¿no? Generemos, ¿no? Eso, ¿para qué aguantar? Y que después, una vez que se sale de la situación, la gente esté en otra situación, porque, sí, ¿no? Si vos no tenés para pagar, supongamos, la comida, o la comida la podés pagar, pero no podés pagar más el alquiler, ni la cuota, ni nada de otras cuestiones, bueno, no sé, va a aumentar la gente que vive en asentamientos, la gente que va a colgar más de la luz. Sí, lo que hablaba, recuerdo en el informe ese de hace un año y poco, las trampas de la pobreza, ¿no? Bueno, exacto, estas cosas, y después revertir esos procesos es algo como muchísimo más difícil. O sea, después eso no es que en un año la gente cae y vuelve. No, eso es algo que después, sí, digamos, no, miremos esta foto de asentamientos que tenemos hoy, que es otro tema, ¿verdad? Pero que con esta disminución fuerte de la pobreza, igualmente esa fractura social no logra, que viene, bueno, de la crisis 2002 y capaz que desde antes inclusive. Bien, te tengo que dejar por hoy, mi querida, te agradezco mucho, Gabriela. Bueno, seguimos hablando y nada, pues les mando un deseo de buen fin de semana y nada, festejemos este año de pandemia cuidándonos y vacunándonos, sí, los que podemos, ¿no? Ya te vi a vos. Sí, ahí poniendo el brazo. Nosotros nos vacunamos a partir de los 55, vos sos muy menor a esa edad, así que todavía no te corresponde, claro, ¿no? Estoy esperando la nueva franja que se abra ahora, parece que nos van a permitir también, así que nada, hay que seguir por ahí. Dale. Te mando un beso grande y muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. La economista Gabriela Mordecki del Instituto de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de la República nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.